Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos, señores, a iCaps Franja Ocular. Les habla el doctor Juan Valle Pichardo, padre. En estos momentos tengo el honor y el gusto de presentar una sesión que sé que va a ser inolvidable. Mi hijo, el doctor Juan Francisco Valle Logroño, nos va a presentar como seguimiento a la conferencia de la semana anterior, su experiencia, su técnica y lo que ha estudiado sobre la técnica de DMEC, cirugía lamelar de trasplante del endotelio corneal en casos que lo ameriten. Para mí es un honor presentarlo a él sabiendo el trabajo que he tenido para lograr que nos prepare estas presentaciones y también para llegar a ser lo que es director del Bancornea, director de todo lo que es el trasplante de tejido ocular en República Dominicana y el éxito con el que ha llevado la campaña y el gran obstáculo que hemos tenido principalmente que no hemos tenido la posibilidad de que los pacientes donen la cantidad de tejido que necesitamos, obligándonos a ser un país importador. Un día sabemos que esto cambiará y el doctor Juan Francisco Valle Logroño tiene el mando y nos dirá cuándo eso será posible y verán los pacientes, aquellos que están aprendiendo sobre la técnica, la importancia que es la de tener tejido fresco, con altos conteos endoteliales y con pronto acceso a estos tejidos para los pacientes que lo necesitan. Sin más, el doctor Valle Logroño. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Muchísimas gracias, doctor Juan Valle, padre. Aquí, doctor Juan Valle Logroño, hijo, para presentarles el próximo tema de los trasplantes lamelares de las córneas, que es el DMEC, o el Descemet's Membrane Endothelial Keratoplasty. Le voy a compartir pantalla para que puedan ver la charla. Y en aquellos que no lo conocen, este ya es el trasplante lamelar. Bueno, vamos a hacer primero un repaso de los objetivos de esta charla. Primero vamos a decir la definición del DMEC, su relevancia, sus ventajas clínicas, cuándo se indica, las contraindicaciones relativas, el uso de la iridotomía preoperatoria, la selección del tejido, la preparación del tejido para el trasplante, la instrumentación necesaria para este procedimiento, así como las distintas técnicas quirúrgicas para su trasplante. Luego el manejo postoperatorio del caso operado de DMEC, así como cualquier complicación que se desarrolla en el DMEC. Entonces, el DMEC es, como habíamos mencionado anteriormente, un trasplante realmente anatómico, en el cual estamos removiendo membrana de Descemet junto a endotelio y colocando solamente membrana de Descemet y endotelio. Esto lo distinguimos especialmente del otro tipo de queratoplastia lamelar endotelial, que es la del DSEC, a donde se está haciendo un precortado con microquerátomo, dejando un poco del estroma posterior de la córnea, haciendo entonces ese tejido un poquito más grueso. Y hay ciertas ventajas de hacerlo con el DMEC debido a que es mucho más fino. La relevancia del procedimiento DMEC y en general la queratoplastia endotelial se presenta en esta tabla, en el cual hemos visto que a partir del año 2011, en el mundo desarrollado, sea los Estados Unidos, Europa y otros países con buen acceso a banco de ojos y procesamiento de tejidos, la queratoplastia endotelial ha sobrepasado la queratoplastia penetrante, la tradicional, en cuanto a cuántos tejidos se colocan de este tipo para las condiciones que lo ameritan. Si comparamos las dos técnicas endoteliales, DSEC y DMEC, desde el 2006 ambas técnicas fueron inventadas, pero la de DSEC fue más fácil para su preparación y más fácil trasplantar inicialmente. Hay una curvatura de aprendizaje mucho más rápida, por ende sigue siendo la más popular hasta el momento, y sin embargo hemos visto que está surgiendo rápidamente un aumento del DMEC gracias a todas las ventajas que veremos más adelante. Y ya yo creo que a medida que los cirujanos vayan sobrepasando su curva de aprendizaje,
se va a llegar a convertir en la técnica preferida por la mayoría de los trasplantistas de córnea. Y las ventajas que hacen que el DMEC sea el preferido son varias. Entre ellas, hay menor riesgo de rechazo por ser mucho menos tejido. Hay menos cambio hipermetrópico que en el DSEC. Si en el DSEC estamos viendo una dioptría a dioptría y media de hipermetropización, en DMEC generalmente es de media dioptría a 0.75. También se demostró que en el DSEC solamente un 40% obtenía más del 20/25 o mejor visión. Pero en el DMEC es al revés. La mayoría termina con 20/25 mejor y solo una minoría menor que eso. Y nuevamente es por la situación que es lo más anatómico que uno pudiera hacer para el trasplante. Si uno tiene que suturar, porque en algunos casos las heridas en la córnea son tan pequeñas para introducir el tejido que ni hay que suturar, pero si se tiene que suturar, se puede remover la sutura mucho más rápido. Se puede insertar, como dije, a través de una herida pequeña, y esto permite que haya menos complicaciones intraoperatorias por la hipotonia y también menos problemas postoperatorios debido a trauma a la superficie del ojo. Ya hoy día incluso se pueden preparar los tejidos en el banco de ojos y enviárselo al centro médico donde se va a colocar el trasplante de manera precargada, muy similar a un lente intraocular precargado que uno simplemente inyectaría dentro de la cámara anterior para luego aplanar y hacer contacto con el estroma posterior. ¿Cuáles son las indicaciones de este trasplante? Pues las mismas que para DSEC o cualquier otra patología endotelial, como la distrofia de Fuchs, la polimorfa, la queratopatía bulosa pseudofáquica, cualquier descompensación endotelial de trauma, cirugía, glaucoma, síndrome de ICE, que es el síndrome endotelial iridocorneal, o incluso se puede hacer lo que llaman DMEC debajo de PK. Es cuando falla una PK por la descompensación endotelial, entonces uno remueve el endotelio del donante y pone entonces endotelio nuevo donante. Ya si uno ha pasado su curva de aprendizaje, uno puede empezar a ponerlo también cuando uno tiene tubos de glaucoma, pero con mucho cuidado si el tubo está muy central, asegurando de acortarlo para que esté muy lejos de donde estaría el injerto, para evitar su fallo. Si hay cualquier tipo de sinequias anteriores, anomalías del iris, incluyendo aniridia, pero siempre tomando en cuenta de que hay más alto riesgo de que el tejido pueda irse hacia el polo posterior en manos no muy expertas. En contraindicaciones, uno no quiere usar el trasplante endotelial, por ejemplo, en un glaucoma corneal, porque ya esto involucra no solamente la capa endotelial de la córnea, sino otras capas más anteriores que van a afectar el funcionamiento de la córnea. Y asimismo, si hay queratocono, ya sería preferible un trasplante o lamelar anterior o queratoplastia penetrante, porque hay una deformación total y ectasia de la córnea. Un ojo pretísico o hipotónico no es buena idea porque ya igualmente la córnea va a seguir descompensándose por la desorganización interna del ojo. Otras contraindicaciones relativas serían aquellos ojos vitrectomizados, aquellos a quienes se le ha puesto lente de cámara anterior. Es preferible muchas veces hacerlo secuencial, en el cual se remueva el lente de cámara anterior y se coloque uno o suturado al iris o suturado a esclera previo a la cirugía del DMEC. Como mencioné, si hay algún tubo filtrante habría que cortarlo o hacer otro procedimiento que controle el glaucoma, tal como una ciclofotocoagulación. Y si ya tiene una trabeculectomía, se ha reportado que el DMEC, después de inyectarse, se puede hasta salir por la misma trabeculectomía hacia la bula de la conjuntiva y cualquier tipo de sinequia anterior.
Idealmente, alguien que va a empezar a hacer el DMEC quiere escoger un caso que sea un joven pseudofáquico con una cámara anterior de tamaño promedio y hasta un poco pequeño. Periférica inferior para ayudar que cuando se coloque la burbuja no aumente la presión y no haga ningún tipo de daño o fallo del tejido. Como mencioné, la iridotomía se coloca a hora 6, usualmente una semana previo a la cirugía, para dar tiempo al ojo a desinflamarse y así cuando se va a colocar el trasplante le disminuimos el riesgo de rechazo. Cuando vamos a seleccionar el tejido que se va a colocar en trasplante, aquí el DMEC tiende a ser de los tejidos más difíciles de encontrar. Y la razón siendo que uno tiene que tener un conteo excelente. Estamos hablando de que necesitamos mínimo 2.800 células de conteo endotelial. Y sin embargo, cuando uno está aprendiendo los primeros casos, lo mejor es tener más de 3.000 células. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos envejeciendo, nuestro conteo endotelial en general va reduciéndose, independientemente de si hay un problema endotelial como Fuchs o no. Y entonces, además, nosotros necesitamos una córnea que tenga una membrana de Descemet un poquito más gruesa. ¿Por qué? Porque eso ayuda a orientar mejor el tejido, porque el rollo del Descemet, que es el lado más grueso, va a ser hacia el Descemet y va a quedar el endotelio hacia afuera. Y esto solo te lo da un paciente, un donante que tenga más de 45 años. También, como es más propenso a que fallen estas células, uno quiere implantarlo por lo menos una córnea de menos de 7 días. Eso es lo más importante porque mientras más días pasan, más células endoteliales se pierden durante el implante y después. Y eso puede entonces ocasionar el fallo del tejido. Entonces también uno puede hacer solicitudes al banco de ojos que le pongan la marquita de S del lado del Descemet para orientar el tejido, o que pueda ser precargado dentro de un tubo, una pipeta de vidrio, que como demostraremos más adelante. Entonces la forma de preparar el tejido lo hemos demostrado, lo demostraré de nuevo rápidamente. Está la forma manual, en la cual estamos liberando el tejido desde la raíz del iris incluso, en una técnica de scuba. Está también la neumática, en la cual estamos inyectando una burbuja de aire detrás. Está realmente delante del Descemet, detrás del estroma. Igualmente se puede inyectar en solución salina a un túnel creado con mucho cuidado de no hacer daño al endotelio en el proceso. Ya bien separado el tejido, se puede entonces cortar con un trépano normal y colocarlo dentro del Optisol para luego ser precargado. El inyector del Descemet entonces se llama el Stryko Injector, por Mike Stryko, que fue quien lo inventó. Se necesitan básicamente una jeringa o un tubo de suero, bajante de suero de 14 French, las tijeras pesadas para uno poder cortar el tubo, y entonces el tubo modificado de Jones, que es el tubo de vidrio que ayuda a reducir el trauma a las células endoteliales, que es donde vamos a aspirar el tejido. Y así es que se hace. Ok, aquí está el tubito de bajante de suero cortado más o menos al mismo tamaño, quizá un poquito más pequeño que el tubito de Jones. Y luego todo esto se va a ensamblar en conjunto con la jeringa, como veremos más adelante. Aquí está. Se coloca junto a la jeringa, primero del lado del tubo de Jones,
llegando más alto que el cuello, ya básicamente a la vulva de este tubito de vidrio, y luego el otro lado dejando suficientemente largo el tubo de Jones, el tubo de French, se va a insertar a la jeringa. Y esa jeringa está completamente llena de solución salina para ayudar a empujar hacia adelante el tejido cuando lo tengamos. Además, cuando uno vaya a aspirar, quiere asegurar que esté flotando desde el principio en la solución salina y se proteja el endotelio. Ya entonces vamos a usar muchos de los mismos instrumentos que se utilizan para el DISEC, que es cuando hacemos paracentesis corneales, un querátomo para la herida principal, y entonces incluso usamos marcadores como trépanos manuales para marcar el centro de la córnea con tinta, y eso ayuda entonces a delimitar el área donde vamos a crear la desimetorrhexis. Aquí enseñamos haciendo las incisiones con tinta para poder visualizar bien dónde tenemos que entrar cada vez y nos facilite la entrada y salida cada vez. Luego se hace la incisión principal. Los 3 sideports, ¿verdad? Se hace la desimetorrhexis, aquí lo enseña de nuevo. Todo a 360 grados se lleva al centro. En este caso realmente se está enseñando haciéndola con una burbuja de aire que ayuda a visualizar muchísimo la desimetorrhexis. Uno tiene que tener cuidado de mantener como una posición planar de las manos para asegurar de que el aire no se escape en lo que uno está haciendo la rhexis. Y ya cuando uno termina de delimitar todo alrededor, de traer el desimet hacia el centro, lo remueve entonces con una utrata que existen en forma al revés, para agarrar el tejido hacia adelante en el lado corneal y no hacia atrás como se hace normalmente en la capsulorhexis, en la cirugía de catarata. Entonces, en cuanto a la aspiración del DIMEC, donde ya estamos listos para implantarlo, se indica que lo preferible es entrar recto, o sea que haya una línea recta entre la punta del tubito de Jones modificado de Stryker y el tejido, y no que no entremos de manera oblicua o hasta perpendicular al tejido. Eso es lo que va a traumatizar mucho menos el tejido en lo que estamos aspirando. Y en lo que se aspira hay que hacerlo con mucho cuidado para no aspirar muy agresivamente, porque si lo hace puede terminar dentro de la jeringa, sino que uno quiere ir gradualmente con mucho cuidado aspirando. Ya dentro del tubo de Jones, entonces si viene premarcado es una gran ventaja, como se demuestra en la imagen aquí. La S es para orientar el lado del desimet. Si la S está al derecho, entonces estamos orientados correctamente cuando se pega a la córnea. Si la S parece una Z, entonces sabemos que pusimos endotelio hacia arriba y que debemos separar el tejido y voltearlo y volverlo a pegar. Pero generalmente esta es la configuración en caso de que uno no tenga una S. Esta técnica de Venn demuestra cómo debiera verse el rollo del desimet. Con el 1 siendo los lados claros, que solamente se ve la parte interna del desimet. El 2 siendo el lado como más segundo, más claro, que es donde solamente se ve endotelio. Y ya en el 3, en el centro, es donde se unen los dos flaps, los dos colgajos de desimet de ambos lados, que entonces oscurece el tejido y así sabemos que está correctamente orientado. Cuando vamos a insertar dentro de la cámara anterior, entonces ya hay que tomar mucho cuidado de que no esté muy presurizada la cámara, incluso se despresuriza, se elimina parte del humor acuoso para que en lo que uno inyecta BCS o solución salina, no le agrega tanta presión que entonces le quiere empujar el tejido hacia afuera. Igualmente, cuando uno va saliendo, aquí sale perfecto, pero cuando va saliendo es preferible poner un instrumento en la herida grande
antes de sacar el tubito de Jones y así evitar que el tejido salga con él. Si la presión está muy alta, hay veces que uno saca el tubito de Jones e inmediatamente la cámara anterior escupe para afuera el DMEC y uno tiene que recargar y volver a trasplantar. Pero cada vez que pasa eso, uno arriesga el hecho de que se haga daño al endotelio y pierda más células. Esto es lo que pasa cuando las cosas salen mal. Y por eso pueden a veces hasta entrar detrás del iris y sacarlo de ahí. Bueno, ya requeriría pinzas, manipular innecesariamente el área del tejido endotelial que puede hacerle daño al endotelio en el proceso. Entonces, ya dentro de la cámara anterior tenemos el signo de Moutsouris. Moutsouris se inventó esta técnica para uno estar seguro que está totalmente orientado. Y si es un signo positivo, uno ha introducido la cánula de BCS dentro de la cámara anterior por la incisión pequeña y está verificando que cuando se acerca al tejido, que se está oscureciendo la punta de esa cánula. Al oscurecerse, sabemos que estamos detrás del rollo del Descemet o dentro del Descemet y que entonces está bien orientado. Si uno hace lo mismo y lo pone por detrás, o sea, si el rollo está hacia abajo, va a ser negativo, ya que se va a visualizar completamente brillante la punta y sabemos que el endotelio está hacia arriba. En esos casos, entonces sabemos que debemos usar técnicas de fluídicas, inyectando fluido y voltear ese tejido para que se oriente adecuadamente. El doctor Frank Price, que fue uno de los pioneros de la técnica de MEC en Estados Unidos, prefiere no marcar con S y prefiere no introducir una cánula dentro de la cámara anterior y hacerle daño al endotelio. Dice que la S, la tinta de la S es tóxica para el endotelio y hay más pérdida celular. Por ende, él prefiere solamente inyectar el tejido pre-teñido con el azul de tripán y luego utilizar una lámpara de hendidura especial que se agarra manualmente como si fuera un foco, pero que cuando se visualiza dentro de la córnea, uno puede ver si el rollo del Descemet está hacia arriba, como es la forma correcta, o que el rollo está hacia abajo y que tendría que voltearse para estar de la forma correcta. Ya sabiendo que está bien orientado el tejido dentro de la cámara y lo más centrado posible, vamos a hablar de un sinnúmero de técnicas para desenrollar este rollo de Descemet. Entonces, el primero es la No Touch Technique, que inicialmente los brasileños la quisieron llamar la técnica Samba, en la cual uno simplemente iba haciendo pequeños taps y inicialmente hacia un lado y luego hacia el otro lado. Y esto, el tejido se puede hacer con una sola mano y ya generalmente el tejido se quedaba pegado de un lado de la córnea para luego proceder hacia el otro lado. Entonces, en este caso, se va a inyectar, se chequeó el signo de Moutsouris, se centró el graft y la técnica de Iris Summer es una técnica bimanual, donde uno está agarrando el tejido de un lado con una cánula y terminando de desenrollar con el otro lado, para luego colocar nuestra burbuja posterior al tejido. En la maniobra de Da Pena, estamos utilizando una burbuja al inicio para que esté por delante del Descemet y, perdón, déjenme retroceder. Se pone al inicio y se usa como una técnica de plancha. La misma burbuja de aire plancha el tejido y ayuda a desenrollar hacia toda la periferia. Y uno puede ir manipulando esa burbuja para que se desenrolle perfectamente bien.
En el single sliding cannula se asemeja a lo que llamamos el karate chop, donde uno va a presionar inicialmente, a centrar y luego manteniendo presión fija siempre en la córnea del epitelio, va a ir desenrollando, pero de manera de presión continua. Nunca levantando ni haciendo taps. Hay otras técnicas, que es la de flushing, cuando uno quiere poder invertir el tejido. Vamos a decir, salió el signo de Moussouris negativo, o si está descentrado el tejido, uno va a inyectar y usar las fluídicas, ¿verdad? Uno sabe que si el tejido está invertido, uno quiere empujar de manera oblicua hacia el lado del rollo inferior. Y eso es lo que va a entonces poner presión por detrás y voltear el tejido. También se puede usar manualmente, aunque no es lo más recomendable, debido a que cuando uno agarra con una cánula o un Sinskey para mecánicamente centrar, le está haciendo daño a esas células más periféricas del DCMET, y en algunos casos, si es muy agresivo, puede hasta desgarrar el DCMET, ya que es un tejido tan finito. Entonces, lo otro es que uno puede usar el bubble bumping, y que es que uno tiene la burbuja dentro de la cámara, y con esto uno usa, como se hace en el DISEC, que ha puesto la cánula por encima y está usando la misma burbuja para terminar de planchar el tejido. Aquí vamos a enseñar la técnica de inyectar el aire o el gas, y asegurando de que el tejido esté bien centrado, bien orientado, y generalmente lo vamos a llenar hasta cerca de un 80%, y en algunos casos algunos cirujanos prefieren hasta el 100%, porque esto permite suficiente presión para que el tejido se quiera pegar. El mismo día de la cirugía, porque soy muy obsesivo compulsivo de que no se me desprende el tejido, si uno lo hace bien desde los primeros minutos de la cirugía, hay más chances de éxito. Y uno lo que hace es que le pide al paciente que se quede en el quirófano, en el área preoperatoria, en una posición supina, con esa burbuja siempre mirando hacia arriba. Al final de la hora, el médico o un asistente va a verificar que todo esté en su lugar, y ya se le va a poder dar instrucciones de salir y llegar directo a su casa para mantener la posición supina sin almohadas, para que la córnea asegurar que ese trasplante se pegue. Y esto es lo más importante. Uno lo tiene que ser muy, vamos a decir, estricto con estas reglas, porque si el paciente no hace las instrucciones, entonces tendría que volver a pegar un tejido que se ha desprendido. Uno le da de 2 a 3 minutos de break cada hora para poder poder sentarse un poquito y acomodar la presión en la espalda, o también le indica que se coloque una almohada o dos debajo de las rodillas para aliviar un poco la presión de la espalda baja. Y cuando tiene que ir al baño o para comer, se le van a permitir hasta 20 minutos de descanso y de posición normal. Todos los medicamentos de prednisolona, cada 2 horas, las quinolonas de 4ª generación se pondrán, y si hay algún tipo de dolor también se pudiera usar un Heine. Y a medida que vayan progresando durante cada semana, se va a ir haciendo un esquema de estos esteroides. Las complicaciones que se ven después del DMEC puede ser hasta un 60% de desprendimiento por todas las cosas que mencioné. En caso que sea muy poca la separación, menos de un 30%, se puede hacer un rebubbling. O sea, si es mayor, a un 30%, se hace un rebubbling. Si es menor, el mismo Meles ha descrito en un estudio de que uno puede observar y permitir que se adhiera solo sin uno tener que intervenir. Pero si tiene más, generalmente se puede hacer un rebubbling. Por lo general uno lo puede tratar de hacer en el mismo consultorio, menos que tenga un paciente no muy cooperador,
que ya tendría que llevar a sala. Algunos cirujanos prefieren siempre hacerlo en sala, ya para hacerlo en un ambiente controlado, en dado caso de que vaya a ocurrir alguna complicación. El riesgo de rechazo es menos de un 1% debido a la poca cantidad de tejido que se está implantando. En dado caso que se vea un rechazo endotelial, el DSMET, entonces se van a colocar corticosteroides tópicos muy frecuentes, generalmente cada 1 hora o cada 2 horas el primer día o hasta la primera semana, y luego haciendo un esquema muy lento de estos esteroides. El glaucoma se puede ver hasta un 6.5% a los 2 años de MEC, probablemente por el mismo uso de los medicamentos antiinflamatorios. En este caso vamos a usar medicamentos hipotensores. Y sin más, les digo a todos los que están pensando en entrar en la técnica de MEC, si ya no lo han hecho, les doy mucha suerte. Estamos siempre a la orden. Cualquier pregunta que tengan para nuevas técnicas o hasta entrenamientos aquí con nosotros en el Centro Láser y el Banco de Córneas de la República Dominicana. Muchas gracias. Querido Juan Francisco, fantástico. No me defraudas nunca. Lo de la semana pasada y esta ha sido algo realmente maravilloso. Te lo agradezco, muy claro, muy explícito. El que no ha visto la técnica y el que no aprecia las indicaciones y también porque hay sus dificultades y también la paciencia que hay que tener en el manejo de este tipo de trasplante, pero los resultados obviamente son fantásticos, maravillosos. Una de las cosas que muchas personas creen que es fácil hacer el levantamiento del DMEC, ¿no? Del botón donante. Y yo quisiera que tú aclararas que hay un riesgo en el tratar de hacerlo al vuelo, ¿no? Porque es que se puede lastimar el tejido que se ha donado. Si pudieras comentar al respecto de aquel que viene preparado y aquel que tratas de conseguir tú mismo. Sí, es tanto una curva de aprendizaje para el cirujano como para los técnicos que procesan los tejidos en el banco de córneas. Y usualmente se le entrenaba diciendo que tengan por lo menos 2 córneas disponibles en dado caso de que en la preparación de un DMEC vaya a ocurrir algún desgarro significativo que llegue hasta el centro del tejido, que entonces no se puede utilizar en trasplante y entonces se utilice la segunda córnea para cosechar. Eso usualmente para los que están empezando en su banco de ojos a preparar tejido es la mejor recomendación. Y sí, es posible desgarrar. Hay instrumentos especializados que ayudan para hacer el pelado del DMEC sin hacer un área de contacto pequeña. Hay uno que tiene punta que parece un martillo, y esa puntica, al tener una área superficial mayor, es menos probable de que desgarre, aunque todavía pudiera ocurrir. Otras cosas que se recomiendan cuando uno está empezando es que el scoring, o sea, cuando uno delimite el área que va a pelar, que lo haga lo más anterior posible, o lo más cerca a la raíz del iris, como se demostró en el video, porque así si ocurre algún desgarro inicial, uno pueda corregirlo y mantener por lo menos el área central de ese tejido intacta, sin desgarros, ya después de la preparación. Por ende, mientras más hacia adelante uno empieza, mejor. Hablan de la misma anatomía de la línea de Schwalbe, que es donde termina el DSMET, y ya empiezan las otras estructuras del ángulo, de la malla trabecular y luego la raíz del iris. Uno quiere empezar mientras más posterior al iris, mejor. Y así aseguramos de que si hay cualquier problema, se evita. Juan, entonces, el DMEC, porque cuando escuchas las indicaciones de los especialistas como tú en esto, hablan de que 3.000 células por lo menos de 3 días de donación, pero no, cuando escuchas a las personas de los bancos de córneas te dicen, oh no, hasta cierto tiempo puedes utilizar el tejido. Danos con sinceridad, ya que diriges el banco de córneas, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo escogerlo? ¿Qué seleccionar y qué rechazar? En la mayoría de los estudios que han salido, hemos demostrado o se ha demostrado entre todos los médicos especialistas que hay una pérdida de células de un 30 a un 45% solamente con el trasplante de ese endotelio.
Entonces, si uno pierde mucho, queda poco. Por ende, tiene que empezar con mucho. Uno tiene que empezar con más de 3,000 precisamente sabiendo que va a haber cierto grado de pérdida en el proceso de poner ese tejido. Al no haber estroma, hay más posibilidades de que se traumatice el endotelio. Solamente, aunque no haya ningún trauma dentro del tubito de vidrio, pero cuando uno lo inyecta en la cámara y ya empieza a hacer las maniobras para centrar ese tejido y aplanarlo, y luego colocando la burbuja y contacto con el iris, ahí es que se va a ver el daño al endotelio. Y por eso es que tiene que ser obligatoriamente de los conteos altos. Muy interesante. Bueno, y a ver, si es que el aire dura las 48, 72 horas que dura, ¿no sería interesante usar otro tipo de gas en el momento de pegar, o es que también puede lastimar esto el endotelio? No, el gas se ha utilizado. El doctor Frank Price demostró que se puede utilizar el gas SF6 y al tener mayor duración, usualmente de 2 hasta 3 semanas en algunos casos, permite la adherencia total. Hay cierta toxicidad en el proceso, pero es preferible que se pegue la primera vez, aunque se pierda un poquito más de célula posterior a la cirugía, a que entonces se desprende el tejido totalmente y en remanipular para readherirlo, se pueda perder ya totalmente. Entonces yo soy de los partidarios de usar el gas en todos los casos, con tal de que estemos atentos a la presión, hagamos nuestra iridotomía y así evitemos un glaucoma secundario. Hay que estar al tanto de que, igual que en retina, este gas expande y uno quiere asegurar de controlar cuánto gas queda en la cámara y de monitorear si está expandiendo y si hay que a veces remover un poco más cuando expandió, hacerlo con tiempo para evitar un bloqueo pupilar. Sabes que el que mira la cirugía del DMEC dice, ay, qué fácil, entraste un rollito y lo desplegaste, ¿no? Pero Frank Price es muy, pero muy obsesivo compulsivo, como habías mencionado, en los pasos necesarios y en la técnica. Y en mencionar que hay una curva de aprendizaje, o sea que tus primeros trasplantes de DMEC, y más con el alto costo que tiene el injerto, tiene que probablemente ser con alguien que sepa la técnica, la conozca y te acompañe durante el procedimiento. No sé cómo lo hacían en el Bascom Palmer cuando tú te ibas formando, y si quisieras comentar al respecto. Realmente cuando estuve entrenando allá, yo fui expuesto solo a la técnica de DESEC y los attending en aquel momento, yo salí del 2015, en aquel momento ellos estaban apenas empezando a aprender el DMEC. Entonces, al igual que ellos, yo quise aprender esa técnica y hice todos los entrenamientos en otros lugares, como en Orlando, en Los Ángeles, en Carolina del Norte. Y allí nos enseñaron todas las técnicas de cómo preparar el tejido y cómo hacer la cirugía, el trasplante en sí. Y estoy totalmente de acuerdo que uno debe orientarse bien, hacer muchos wet labs, cada oportunidad que uno tenga en un congreso o de viajar específicamente para un entrenamiento, debieran hacerlo. Aquí lo ofrecemos también en República Dominicana, con tal de que podamos seguir consiguiendo tejidos del exterior para ese fin, o nosotros vamos a seguir trabajando para aumentar la donación en este país. Actualmente se está trabajando en lo que sería una modificación a la ley para que sea más similar a la de Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, que son los países con más altas tasas de donación, debido a que tienen una legislación favorable para la donación y el trasplante de tejidos y órganos en sus países. Claro, para mí eso es realmente fundamental, porque ese es el futuro en este sentido. ¿Qué pasó entonces con aquella teoría del trasplante del endotelio, de células endoteliales cultivadas e inyectadas a cámara anterior? ¿Te recuerdas el proyecto que teníamos con el COVID-10 chairman de Stanford?
Sí. ¿Qué ocurrió? Al momento se ha podido demostrar por lo menos el centro que yo vi, el estudio de ese centro, que se pueden implantar células inyectadas directamente adentro de la cámara anterior con las mismas complicaciones que uno esperaría, que las mismas células, si no se pegan, se adhieren bien al endotelio corneal, entonces pueden terminar en el ángulo y produciendo un glaucoma. Pero sí se ha demostrado que cuando se adhieren, ayudan a regenerar la población endotelial que hacía falta en la condición endotelial. Ya hoy día, en el Bascom Palmer, uno de mis colegas, Alfonso Sabater, está desarrollando una nueva técnica de cultivar el DSMET y el endotelio in vitro, y te crea lo que fuera un DMEC, pero ya hecho en el laboratorio. No hubo que cosecharlo directamente de un donante fallecido, sino que se cosecharon haciéndolo in vitro en un laboratorio. Y él, durante nuestro congreso en 2019 allá en San Francisco, me demostró que él podía tomar estas mismas láminas de DMEC y usar técnicas muy similares a las que yo demostré en el video de hoy para implantarlo al ojo y hacer el tejido. O sea que hay muchos avances en eso, y ya creo que pronto vamos a estar un poquito más independientes de la necesidad de alguien donar, y ya no habrá esa escasez que teníamos anteriormente. Y eso lo veo en los próximos años. O sea, yo creo que eso va a venir muy pronto. Creo que el costo va a seguir mejorando para que sea más asequible, y no solamente los más pudientes de la sociedad puedan beneficiarse de ese tejido. Y claro, con todas las ventajas que mencionamos, que ayuda a reducir las complicaciones. Doctor Valle Logroño, gracias. Ha sido sensacional su presentación y nos despedimos presentando el siguiente segmento. Muchas gracias. Gracias a ustedes de nuevo por tenerme. Gracias. Foro de residentes en ICAPS Franja Ocular. Muy buenas, mi nombre es María Gabriela González, residente de tercer año del Hospital Dr. Elías Santana. Tengo el honor de darles la bienvenida al segmento Foro de Residentes, pero no sin antes agradecer al doctor Valle Logroño por su excelente presentación. Gracias, doctor, por siempre estar dispuesto a enseñarnos, por su entrega con cada uno de sus pacientes, con lo que hemos tenido la dicha de aprender de usted. Es un privilegio contar con usted el día de hoy. Esperamos poder seguir teniendo la dicha de escucharlo y de seguir aprendiendo de usted. Gracias, doctor Valle, por su intervención. Qué honor poder estar presente en esta dinámica padre e hijo, dos apasionados por la oftalmología. Me encanta realmente verlos interactuar, es muy, muy, muy bonito y muy inspirador. El día de hoy también tenemos la dicha de presentar a una persona muy importante para todos nosotros, que es el padre de muchos oftalmólogos, de muchos residentes alrededor del mundo. Excelente oftalmólogo, padre, mentor, maestro. Bueno, no me quedan palabras para describir al doctor Valle. El doctor Valle hoy nos honra en nuestro segmento de residentes para hablar de no solamente de los lentes intraoculares que existen, sino que él hoy nos va a hablar sobre el implante ICL, que es un implante en pacientes fáquicos. Pero no voy a hablar mucho sobre eso porque realmente él sé que nos va a impresionar con su presentación como siempre. Adelante, doctor, un placer escucharla. Gracias, doctora González. A continuación, voy a compartir con ustedes algo que ha ocupado mi vida desde el año 1996. Son 25 años prácticamente con el tema del lente fáquico. Y no solamente por el tema del lente fáquico en sí, sino porque fue lo que me entusiasmó en aquella época a realizar estudios de investigación y también lo que llaman los norteamericanos R&D, que es investigación y desarrollo de un producto. El lente ICL llega a República Dominicana gracias a la cortesía de los doctores Alan Aker y David Brown, consultantes en aquel momento para la empresa Star Surgical, y en ese momento hablamos de que había una nueva tecnología
la cual estaba cambiando el norte de la cirugía refractiva, que no solamente equiparaba el LASIK y el PRK, sino que probablemente en los casos de altísimas ametropías era muy superior. El equipo de investigación de la STAR en el año 1996 consistía de los doctores Doyle Stolting, el doctor David Brown. Aquí vemos de espalda a Herb Stewart, que era uno de los representantes de la empresa STAR, y toda la investigación que luego pasó a la FDA estaba dirigida por el doctor Donald Sanders. Sanders es de la reconocida fórmula de Sanders, Redcliffe y Kraft, SRK, SRKT. Este es el S de aquella fórmula y nos convertimos en grandes amigos. Eran unos momentos donde todo era nuevo, todo se estaba explorando por primera vez. En esos momentos estábamos también hablando de hacer cirugía conductiva con el láser de termoqueratoplastia, el Sunrise, y era la razón por la cual venían a menudo profesores visitantes. Aquí ven a Marguerite McDonald, al doctor Gill, su hijo, que está al fondo, quien fuera realmente luego director del estudio de la FDA, el doctor Donald Sanders. Entonces, en esto había un equipo de entrenadores. Todos los meses teníamos 10 casos en el que venían 3 médicos oftalmólogos norteamericanos a recibir el entrenamiento en la implantación del lente fáquico, y había otro caso más que era el que yo hacía como modelo y ayudaba en el entrenamiento de estas personas. Y este era el equipo típico, la gente de la STAR en primera fila y del centro láser, y venían 3 médicos oftalmólogos y el equipo de la STAR hacíamos el entrenamiento. Yo los recibía en el Hotel Jaragua, que es uno de los más lindos de la República Dominicana, en el mismo malecón. Ahí establecíamos la amistad y conocíamos uno de otro, y procedíamos entonces al quirófano del centro láser, donde yo les explicaba primero con una presentación en PowerPoint y luego con la cirugía que yo mismo realizaba en un ojo, seguida por las 9 operaciones que ellos realizaban con mi supervisión. Al otro día, siempre sábado, revisábamos estos pacientes en consulta, y todo esto se coordinaba a través de la licenciada María Consuelo Varela y los monitores del STAR, que los entrené yo todos también en aquel momento. Nos lo permitieron, y fíjense las fechas cuando empezamos, en julio del año 1996, pero más importante aún, miren los nombres de los cirujanos que participaron: Douglas Koch, de David Brown, Paul Williamson, Aker, Steele, Williamson, que hoy día tiene el centro Williamson en el sur de los Estados Unidos, en el estado de Alabama y de Luisiana. Quiere decir que 350 cirujanos norteamericanos fueron entrenados para un total de 1.200 implantaciones de ICL. Para ello, residentes que eran parte normal del entrenamiento, y era una fórmula de ganar y ganar. ¿Cómo así? La empresa STAR nos regalaba los ICL para que pudiéramos implantarlos en pacientes con altas ametropías de República Dominicana, o sea que al paciente le salía prácticamente gratis la cirugía. El médico oftalmólogo venía a aprender y era entrenado en la técnica del ICL, y la empresa STAR de esa manera tenía un equipo de implantadores en Estados Unidos. Quiero que sepan que en estos momentos la STAR tiene más de 2 millones de lentes ICL implantados, la mayoría probablemente en el oriente, ya que la miopía alta es más común en los países asiáticos que en los países de occidente. En los primeros años era necesario en el preoperatorio lo que parecía ser lo más doloroso, y era tener que realizar iridotomías. Las primeras iridotomías las hacíamos a las 3 y a las 12, lo cual descubrimos rápidamente de que era incorrecto, ya que el lugar donde se coloca el ICL era propiamente horizontal, a través de una incisión de 3.2 milímetros del limbo horizontal. De manera que si usábamos 3 y 12 o 9 y 12, pues entonces una de las 2 iridotomías era bloqueado por el ICL, razón por la cual cambiamos a las 10:30 y a 1:30 en el año 2008.
hasta que finalmente se descubrió o se realizó la modificación del ICL a lo que hoy día tiene el Aquaport o el Central Flow, que es un orificio de 300 micras en la parte central del ICL, lo cual hace innecesaria la implantación. En los primeros años también teníamos la versión 3 del ICL, que fue la que tuvo la mala experiencia en Europa y en algunos países suramericanos, y era que el versión 3 del ICL tenía una bóveda mucho más plana, era cerca de 170 micras inferior al espacio entre el ICL y la cápsula anterior, y esto causaba en estos casos una altísima incidencia. Se hablaba del 15% de los casos con catarata, mientras que el B4 se modificó de manera tal que la bóveda subía considerablemente hasta 200 micras, y esto hacía innecesario el tener que hablar de cirugía de catarata en la mayoría de los casos. Entonces el ICL B4, para que entiendan lo que es la bóveda, tenía un espacio mayor entre la superficie posterior del ICL y la cápsula anterior del cristalino. Esta bóveda se mide, obviamente, con instrumentos como el paquímetro y el pentacam y el VM, pero ópticamente en la lámpara de hendidura podemos hacer una relación de la córnea, que normalmente tiene 500 micras, y la bóveda. Es decir, que cuando colocamos al paciente en la lámpara de hendidura, el espacio que existe entre el ICL y la cápsula anterior del cristalino es la bóveda, y comparamos esa medida de la bóveda en este lugar con el espesor de la córnea en este lugar. Media córnea son 250 micras, un tercio de córnea son 150, y así las cosas. La bóveda ideal es de 500 micras. Esto demostrado por una serie de estudios realizados por Don Sanders, que demostraron que esta era la forma ideal. Entonces, el escoger un ICL es como hacerse un traje a la medida. No hay dos ojos iguales. Inclusive, dos ojos con la misma medida de miopía pueden tener medidas distintas en su surco a surco. Si la bóveda es muy alta, es decir, escogemos un ICL que queda muy grande para el ojo y se arquea hacia adelante, puede causar un cierre angular y toque el endotelio corneal. Sin embargo, si es muy baja, entonces el lente puede tocar la cápsula anterior del cristalino y causar una catarata anterior subcapsular. La medida ideal, como mencioné, son 500 micras. Por debajo de 100 micras hay riesgo de la formación de la catarata, y por encima de las 1000 micras tenemos el riesgo de bloqueo pupilar y cierre angular. En un estudio realizado por un ingeniero biomédico, Thomas Paul, de la STAR, se hizo la investigación junto con un médico de la Complutense de Madrid, que estudió la anatomía con VM de lo que es el surco de la cámara anterior. En estos estudios lograron demostrar que el comprimir el ICL en su dirección horizontal causaba un desplazamiento del lente vertical equivalente, de manera que por cada 1 milímetro de compresión había 1.1 milímetro de desplazamiento del lente. Aquí lo ven. Plano. Y cómo se eleva cuando hacemos la compresión horizontal. Este descubrimiento de Thomas Paul en el laboratorio, aquí en una bóveda de leucita, donde se pudo medir micrométricamente este desplazamiento, cambió la manera de pensar. Inclusive los primeros investigadores creían que el desplazamiento de la bóveda era hacia atrás, cuando realmente era un desplazamiento anterior. Luego, hubieron estudios de VM de ojos normales, y se hicieron 3 patrones que son los que describen la anatomía del segmento anterior. El patrón más común, afortunadamente, es el patrón en H, donde el blanco a blanco de la córnea es equivalente a la medida de surco a surco. Pero hay algunos casos donde el blanco a blanco, y este es el patrón V, es mayor que el surco a surco. Quiere decir que nosotros podemos seleccionar una lente en la cual, al ajustarse al surco, causa una compresión indebida y por ende una bóveda muy alta. Y luego hay un patrón A, donde la medida de blanco a blanco es inferior, y cuando colocamos esta lente en el surco termina siendo muy
flojo, es decir, tiene posibilidad de rotar en el surco de la cámara anterior, y en casos de astigmatismo esto es indeseable, ya que no podemos controlar el eje en el que se coloca. Un ejemplo del error que se puede presentar fue este caso, que casualmente se operó en un diciembre de los años 90, presenta con un blanco a blanco de 12.3. Recuérdense que el ICL viene en 3 tamaños, 12.1, 12.6, 13.2 y 13.7. El cuarto tamaño, 13.7, yo casi nunca lo utilizo. Como el caso tenía 12.3 de blanco a blanco, se escoge por recomendación de la fórmula que había en ese entonces, un lente 13.6. Miren la diferencia, 12.3 a 13.6. Esto causó una compresión inmensa del lente, ya que en el surco a surco solamente tenía 10.9 y 11.4 milímetros, creando una bóveda no de 0.5, sino de 3 milímetros. Y aquí vemos el VM de este caso, donde el iris está tocando el endotelio, la bóveda es 4 veces el tamaño de la reflexión corneal, y este caso veía 20/15. Era Navidad, era diciembre, les dijimos que ya tenemos el otro lente, tenemos que bajar de tamaño. Fíjense que la medida surco a surco se confirma que es muy estrecha. El paciente dice, no, yo ni loco, yo estoy viendo perfectamente bien y es diciembre y yo voy a celebrar, no me voy a operar. En enero, justo antes de los días de Reyes, entró en un bloqueo pupilar y este es su segundo ojo y claro, se presentó urgentemente y hubo que reemplazarle los 2 ICL sin complicación. Aquí vemos un estudio que hiciera en República Dominicana un fellow, Trevor Sawyer, que hizo la investigación de lo que era el error estándar de la bóveda versus el tamaño del lente que escogíamos en nuestros pacientes, dando un promedio de 0.46, o sea, 400 micras. Esto me hacía sentir a mí muy bien, ya que la bóveda ideal es de 500 micras, pero, señores, habían casos en los que la bóveda superaba el milímetro. Fíjense que 4 más 1 son 5 casos de un total de 97 pacientes que tenían una bóveda exageradamente alta. Esto significaba que llevarse solamente de la medida de surco a surco era más importante que llevarse de la medida blanco a blanco para poder acomodar estos lentes y evitar la complicación que le acabo de mostrar. Y aquí vemos cómo se realizó ese estudio. Habían 6 bóvedas bajas. Claro, esto lo que producían era catarata y 5 muy altas, que son las que te producen el bloqueo pupilar y el cierre angular. De manera que este estudio nos convenció a nosotros que la escogencia del lente a través del VM es superior a lo del blanco a blanco, algo que todavía hoy día la empresa tiende a rehusar, ya que prefieren que el médico cambie el ICL en caso de que quede muy grande, algo que para mí es incorrecto. Lo siguiente que ocurre en el desarrollo del ICL es precisamente la introducción del VM, ya que podemos no solamente detectar bóvedas y ángulos muy estrechos, cuando hay menos de 15 grados de ángulo es muy probable que tengan un bloqueo pupilar, sino también patologías que ocurrían en el cuerpo ciliar, quistes ciliares, de manera que cuando poníamos el ICL era sumamente importante, y aquí hay un buen ejemplo de un adenoma del cuerpo ciliar, quistes del cuerpo ciliar, que si no sabíamos, porque no lo podemos ver a través de la lámpara hendidura, podíamos medir a través del blanco a blanco y calcular la dimensión de un ICL equivocándonos, pero de calle en estos casos. En mi opinión personal, no quisiera que me adaptaran a mí un ICL de cámara posterior sin yo tener las medidas del surco calculadas por un sonómetro. Y puede ser Visumax, Bumax, el que quieran, pero es importante examinar la zona del surco y la cámara anterior. Y recuerden que los instrumentos ópticos no ven a través del iris que está pigmentado, lo tienen que hacer a través de ultrasonido. Entonces aquí tenemos un caso de que tenía anillos intracorneales, un veterano en ese momento activo en Afganistán, que ha sido operado con lentes intracorneales y tenía todavía un astigmatismo residual importante. Este caso requería de un lente tórico, algo que no sale hasta el año 2001
al mundo entero. Fuimos los primeros en el 2008 en colocar un lente tórico dentro de un ojo humano, first in man. Aquí vemos la colocación del viscoelástico. Hemos medido y anotado el eje en el que queremos colocar el lente tórico. La empresa Star nos prepara lentes que solamente tenemos que rotar máximo de 23 grados para poder alinear con el astigmatismo, y podemos corregir hasta 4 dioptrías y media de astigmatismo con estos casos. En cuanto a miopía, el mundo internacional fuera de Estados Unidos podemos corregir hasta 21 dioptrías de miopía, 18 en Estados Unidos, y podemos corregir hasta 6 dioptrías de cilindro, pero ya estos son lentes custom made, especiales. La hipermetropía se puede corregir fuera de Estados Unidos, pero no en territorio norteamericano, ya que la FDA no ha aprobado el lente hipermetrópico, aunque sí aprobó el lente tórico y también el miópico. Aquí vemos cómo se alinea el lente antes de colocarlo en el surco. Vemos que es fácil la posición de los ápticos subincisionales. Este dispositivo que estoy utilizando lo diseñé, es una modificación del Palicaris, ya que tiene forma de una aceituna con un pulido que permite adosar la punta de este instrumento al ICL, permitiendo una colocación muy precisa. Luego de colocar los ápticos temporales del ICL, asegurándonos que no hay contacto entre el ICL y el endotelio, y aquí estamos separándolo con viscoelástico adicional, entonces procedemos a la colocación de las ápticas distales. Una de las cosas más importantes en la cirugía del ICL es que no debemos volar o tocar la zona de la óptica central, ya que este es lo que está más cercano a la cápsula del cristalino, y podemos de esa manera inducir la formación de una catarata. Y vemos que después de colocado, y aunque hemos hecho una prealineación con el eje de la toricidad, del astigmatismo, pues aquí vemos cómo sin tocar la parte central de la óptica lo alineamos y procedemos a retirar el viscoelástico con cánulas de burato. Estas cánulas nos permiten sacar el viscoelástico que está delante de la lente. Si observan, el lente que se ha implantado tiene un orificio central, que es el central flow, de manera que no fue necesario colocar iridotomías en este ojo. La cánula se introduce nunca detrás del ICL. Esto no es una catarata. Queremos preservar un cristalino perfectamente claro. Entramos con el segundo instrumento, aspiramos las burbujas creadas y aspiramos también el viscoelástico que está en la cámara anterior. La tentación es a querer ponerse dentro del orificio de central flow para eliminar el viscoelástico que está detrás de él, pero hemos aprendido que esto es una maniobra que nos puede producir cataratas, ya que se colapsa la bóveda y hace contacto con la cápsula anterior del cristalino. Este lente, el Visian B4C, también llamado el EVO hoy día, es una lente espectacular. Y como les dije, corrige altas ametropías. Vemos aquí que a través de una incisión de 3.2, como respira el ojo, como hace un surge, un colapso, si aspirásemos a través de la incisión temporal, pero cuando hacemos la aspiración lateral lo podemos hacer sin ningún problema. Luego de aspirado el viscoelástico, se procede a inyectar Miostat, que es Carbacol, o Miochol, que es acetilcolina, para reducir el tamaño de la pupila. Ojo que en este paso queremos asegurarnos de que los bordes del ICL no están atrapados con el iris, es decir, haciendo una captura pupilar, y aquí lo vemos en el lado izquierdo. Y cuando ocurre, aquí ahora lo vemos del lado derecho, cuando ocurre simplemente haciendo un masaje de la córnea, ven como que presionando en este lugar, profundizando la cámara, el iris pasa por encima del ICL, permitiéndonos una centración perfecta. Las maniobras siempre fuera de la zona óptica. Esta es la zona de no vuelo, no fly zone, y queremos hidratar las heridas sin tener que colocar suturas, alineado el lente con la toricidad necesaria. Y quisiera centrar un poquito mejor esta lente y lo hacemos en este momento hasta llegar a una centración perfecta. La parte óptica del lente, y es importante esta medida, depende de los poderes dióptricos y va desde 5 milímetros hasta 6.5. Y tenemos que saber exactamente el diámetro pupilar del paciente, sobre todo en las horas de la noche, para evitar las disfotopsias y los arcos
propios de este problema. Así el ICL vimos que se abre simétricamente. Yo le llamo las orejitas de Mickey Mouse. Uno lo introduce a través de un cartucho precargado con piezas pico de pato. Cuando abre, no queremos que abra detrás del iris, sino en la cámara anterior. Y luego de que hacemos la inyección, ojo de que no quede en posición lateral, llamada posición de pita, o que pareciera un taco, sino que esté abriendo simétricamente como si fueran las alas de una mariposa dentro de la cámara anterior. Aquí vemos mi primer caso de queratocono. Era un paciente de 50 años de edad, ya que hemos hecho 64 casos de cono con el ICL. Tenía esta refracción, un ojo con bastante astigmatismo de 3.75 y el otro solamente miópico. Yo les recomiendo que se haga primero el ojo izquierdo para eliminar la miopía. Es un ojo esférico. Teníamos en aquel momento solamente lentes esféricos, pero al año salió esto, que en el ojo derecho, si le hubiera puesto un lente esférico, hubiera quedado con 4.4 dioptrías de astigmatismo, lo que sería inaceptable. Esperé la introducción de lo que fue el primer lente tórico, una variación completamente a lo que era teniendo flechas que nos permitían alinear el lente con el eje del astigmatismo. La empresa nos envía un esquema de cómo colocar este tipo de lente y vemos cómo tenía que rotar al principio hasta 59 grados para lograr alinear el eje del lente con el eje del paciente. Con el tiempo y a los pocos años, la empresa decidió que solamente tendríamos que hacer una rotación máxima de 23 grados, esto para evitar la posible complicación de catarata en estos casos. Y aquí vemos un ejemplo de un caso de queratocono, de este caso de queratocono, con el eje alineado y aquí abajo el esquema que nos envió la empresa, quedando muy satisfecho el paciente. Este paciente vio perfectamente bien de sus dos ojos durante los próximos 20 años, cuando desarrolló cataratas seniles, no anteriores a subcapsulares, sino de esclerosis nuclear, y pues retiramos los ICL sustituyéndolo con un lente intraocular normal. Esto es el efecto al mes de la cirugía, 20-40 en el ojo del cilindro, 20-25 en el otro ojo. Nuestros 60 casos que hicimos con queratocono fueron publicados en el ESCRS, y aquí vemos en grande lo que es el equivalente esférico preoperatorio, y aquí en las columnas más pequeñas los residuales que quedaban. Estos son los pacientes más agradecidos del mundo. Pueden ir desde 15, 18, 20 dioptrías a tener una refracción prácticamente plana. Aquí es un buen ejemplo, 11 dioptrías con 3 de cilindro, un lente tórico que logramos alinear. El esquema de la empresa nos dice, colóquenlo a 20 grados, y justamente a 20 grados está el alineamiento de este lente. Y aquí lo vemos en otro caso, que tenía también 4 dioptrías de cilindro, ha de ser alineado. El esquema nos dice, póngalo a 4 grados de orientación, y les da una idea de la precisión, y no solamente, sino este reflejo retinoscópico que nos da el ICL con unos ojos que están perfectamente sanos, y aquello de que va a formar una catarata en todos los casos no es cierto. Entonces, por muchos años el lente no fue aprobado por la FDA, pero en el 2019, afortunadamente, la FDA aprobó el lente tórico para ser usado en Estados Unidos de Norteamérica. Ya en el resto del mundo, Europa, Asia, en América Latina, hacíamos uso de la lente, y esto hizo que nosotros cambiáramos completamente el pronóstico para estos pacientes, ya que estábamos limitados solamente a hacer los casos de miopía esférica. Y cuando tenían la astigmatismo residual, tenían que recibir un LASIK o una PRK. Y eso nos trae a un tema de la investigación que hiciéramos. En Estados Unidos, el ICL tiene que ser cargado en BSS, solución salina balanceada, mientras que en el resto del mundo estaba en salina normal. Y al principio esto nos causaba un problema en el cálculo del tamaño del lente, ya que había un crecimiento de la lente de la salina normal a BSS de aproximadamente medio milímetro. Y esto hizo que la FDA exigiera que el tamaño de la lente, que por cierto se mide en el eje diagonal como si fuera un monitor de televisión, fuera acorde con el tamaño dentro del ojo, es decir, en solución salina balanceada. En el año 2008, yo puse
tres deseos a la empresa, y era que tuviéramos una ICL con agujeros a grosor completo para no tener que hacer las iridotomías. Mi segundo pedido era que tuviéramos cartuchos que pasaran por incisiones más pequeñas, de sub 2.4, no 3.2 como lo tenía, y que tuviéramos una ICL que pudiera corregir a los presbitas. Lo primero que surge es dónde es que vas a poner el orificio. Las primeras ideas eran ponerlo en las líneas de posicionamiento que se hacían con el jack láser, pero estos quedaban debajo de la pupila y no evitaban el bloqueo pupilar, hasta que descubrieron que había una posibilidad de crear una lente con una perforación central. Esto fue Shimizu en Japón, que desarrolló la técnica de colocar el central flow para corregir estos casos. Lo segundo, que fue el segundo deseo, fue que aparecieron cartuchos sub 2.4. Esto por una empresa suiza de Microtech que nos permite introducir estos ICL, sobre todo los de altas miopías. Y mi tercer deseo era la de un lente para presbita, un lente multifocal. Pues finalmente en el año 2019, y esto lo conozco por comunicación interna con el doctor Bob Ang de las Filipinas, hay una lente con foco extendido, no va a ser propiamente multifocal, del ICL que todavía no está disponible abiertamente, pero tendremos la posibilidad de corregir presbicia en aquellas personas que padecen no solamente de la alta metropía, sino que son hemétropes y presbitas. De manera que la competencia que salió durante apenas 2 años, que fue el cachet de la Alcon, fracasó porque el lente se movía en la cámara anterior, además de que no nos permitía corregir el astigmatismo, causaba una descompensación del endotelio corneal, y el Artisan, que fue y sigue siendo el mayor competidor, y mayormente por el costo, ya que su colocación yo lo hago equivalente a la cirugía extracapsular de catarata, que tienes que hacer una incisión mayor, tienes que enclavar el lente en el iris, hay sangrado, atrofia del iris y una serie de complicaciones. Y aquello de que el endotelio no sufría tanto, no es cierto. La pérdida endotelial con el ICL, que es apenas un 8%, es equivalente a la pérdida de endotelial con el Artisan, con la desventaja de que la pérdida del Artisan es progresiva, mientras que la de ICL pasa a ser completamente normal. En estos momentos el ICL puede corregir la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Pronto va a corregir la presbicia también. Puede permanecer años. Yo tengo casos ya desde el año 1996 que han sido operados. Estamos hablando de más de 30 años de haber sido colocados. La incidencia de catarata en mi práctica es de 0.5%. Yo habré operado cerca de 30 casos de cataratas en ICL y es una técnica relativamente fácil. Y yo creo que el ICL, el Visian, el Evo, los lentes tóricos y el futuro, que es el lente para la presbicia, está aquí para quedarse. Muchas gracias. Pues, mis queridos amigos, con esto me despido de otra sesión de iCaps Franja Ocular. Hemos llevado a ustedes lo que considero es lo más reciente, teniéndolo al filo de la tecnología, de la investigación y de los últimos adelantos de la oftalmología. El ICL, la cirugía con el DIMEC, estamos hablando de cosas que parecieran ciencia ficción hace aproximadamente 15 años y hoy día son parte del armamentario normal del cirujano en su quirófano. El tener esta oportunidad de aprender, de ver las técnicas, de conocer la tecnología disponible, es de lo que se trata iCaps, y por eso lo invitamos a que retorne la semana que viene con otro evento, otra producción de iCaps para ustedes. Me despido, soy el doctor Juan Valle de República Dominicana. Aquí finaliza iCaps Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.